temas. El Señor le habla de muchos temas al ángel de la iglesia. Y yo quisiera enfocarme en una cosa específicamente, en algo específico que el Señor lo ponía muy, muy fuerte en mi corazón. Y estudiando esto me di cuenta que es algo bien, bien tremendo. Entonces yo quiero que usted tenga sus oídos circuncidados, que sus oídos estén adiestrados para poder recibir la palabra. Y que pues también nos vayamos ejercitando en discernir, ¿verdad? Es importante eso. La iglesia a la que el Señor le habla acá, le dice a Juan que le escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo. Es una de las iglesias que están, ya se lo había yo dicho, ¿verdad? Están en el Asia. Y específicamente en Turquía fue donde se asentaron estas 7 iglesias y que tienen una distribución muy, muy especial y que tienen un mensaje para nosotros también. Ahí le puse alguna información de la iglesia de Pérgamo para que usted también se tome una idea y vamos redondeando juntos este tema. ¿Dice amén? Ok, la iglesia de Pérgamo, el nombre Pérgamo es una palabra que quiere decir fortificado. Algunos la traducen también como elevación o como altitud. Y el texto que utilizaríamos de base para introducción del tema es el verso 12 del capítulo 2, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y ya le empieza a hablar. Esta es una iglesia que le dicen: no has negado la fe. No has negado la fe, pero no es simplemente por darle un halago, sino que ahí se va a dar cuenta usted, hermano, que complicada fue la situación para la iglesia en Pérgamo. Qué difícil fue esto. Y creo yo que de alguna manera, hermano, esta iglesia nos enseña a nosotros cómo mantener la fe en medio de situaciones adversas precisamente a la fe que nosotros tenemos. Y ya le voy a enseñar algunas de estas cosas, pero necesito toda su atención. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 13, un poquito más adelante, le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, dice. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Por eso le decía yo, qué iglesia, qué batallas más tremendas las que tenía esta iglesia. Pero aún en medio de las batallas no negaba la fe, hermano. No negaba la fe. Dice: ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El miércoles pasado hablábamos de la sinagoga de Satanás, hermano. Que el Señor lo reprenda también, ¿verdad? De paso, ¿verdad? Lo decimos. Porque hablamos de la sinagoga de Satanás, pero aquí no está hablando de la sinagoga de Satanás, sino que aquí está hablando de la morada de Satanás. Entonces son 2 cosas diferentes. Por eso es que no quiero entrar a esto, porque más adelante lo voy a tocar en próximos estudios. En donde yo me quiero centrar es aquí, hermano, en el capítulo 2, pero en los versos 14 y 15. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire, qué poquitas cosas, ¿verdad? Que tienes ahí en la iglesia. Tienes ahí, o sea, eso es como diciéndole: ¿por qué no los has echado? Eso es lo que tengo contra ti. Tienes ahí todavía a los que retienen la doctrina de Balaam. Es decir, había una doctrina diferente. Amén.
había una doctrina diferente. Entonces ya cuando se trata de asuntos doctrinales, hermano, uno debe ser muy, muy cuidadoso. Uno debe ser bien cuidadoso con la doctrina. Mire, podemos tener diferencias en todo, hermano. Mire, unos más altos, otros más chiquitos, unos más gordos, otros más flacos, unos más oscuros, otros más claros. Pero óigame, hermano, en temas doctrinales no podemos diferir. No podemos diferir. Porque el tema doctrinal es un tema de enseñanza, es un tema de vida, es un tema de vida o de muerte. Entonces, dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y hasta un burro le puse ahí, mire, hermano. Porque lo relaciona uno con Balaam, ¿verdad? Pero oiga, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ok, entonces yo no quiero abarcar todo eso, hermano, sería imposible prácticamente para mí hacerlo, pero yo quiero centrarme en la doctrina de Balaam. Eso es lo que yo quiero hablarle hoy. No sé si usted se anima a que yo le hable de eso o lo dejamos para otro día. No, pastor, ya estoy aquí, hombre, ¿qué le pasa? Éntrele de una vez, hombre. Bueno, ok, vaya, pues usted me presiona, entonces aguántese ahora. La doctrina de Balaam, primero veamos, hermano, ¿qué es una doctrina? La doctrina, la definición que da el diccionario es una definición muy sencilla. Dice, es el conjunto estructurado de ideas. En otro lado dice de creencias, teorías y enseñanzas de un autor o grupo, de una escuela, de un partido político o de una religión. Entonces dice estudios, dice otra definición, que se imparten a una persona o en lo colectivo. Entonces esa es una doctrina. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros promulguemos la misma doctrina, que es la doctrina de Cristo. Y es una doctrina, hermano, que no puede corromperse. Es una doctrina que no puede cambiarse. Es una doctrina que no puede adulterarse. No puede, hermano. La doctrina va a marcar nuestra vida. La doctrina va a ser la forma en que nosotros nos conducimos por la vida. Si usted tiene una buena doctrina, su conducta va a ser así. Pero si usted tiene una mala doctrina, su conducta va a ser torcida. Entonces, así es, hermano. Por eso es que hay gente que hace cosas que las ve naturales porque le enseñaron así, porque lo que le pusieron en su alma, en su vida, en su ser, en su conciencia, es una doctrina que no es correcta. Y entonces él actúa de esa forma y dice, pero así me enseñaron y ¿qué puedo hacer yo? Lo que tiene que hacer es que tiene que arrancar esa doctrina y recibir la sana doctrina, la doctrina de Cristo. Y eso es un proceso, hermano. Eso es un proceso. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Eso se requiere un tiempo y se requiere, hermano, tener la disposición a hacerlo. Por eso es que hablábamos el domingo de que cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios, dice la Biblia en Eclesiastés, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces, por el oír viene la fe. Entonces de ahí es donde nosotros empezamos a cambiar nuestra doctrina. Por eso mire qué importante es nuestra doctrina, porque una buena doctrina nos puede hacer permanecer en la fe. Una mala doctrina nos va a botar de la fe. Nos va a botar de la fe. Tarde o temprano tal vez hay cosas muy buenas, tal vez hay cosas muy excepcionales, cosas tremendas, pero se nos va a acabar la fe. Y renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Ok. Bueno, entonces mire, pues yo le puse ahí una lista para que usted, para no estarle diciendo
una por uno. De una vez le dije que le voy a decir copie todo eso de una vez. Pero se lo voy a ir explicando una por una. Ese es un análisis de las actitudes de Balaam, porque este verso dice: tienes ahí a aquellos que retienen. Le voy a poner este versículo otra vez. Dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, ¿cuál era la actitud de Balaam? ¿Y cuáles eran las características que tenía este profeta? Hemos escuchado tantas cosas de Balaam, hermano. Tantas cosas de Balaam, y le pasamos el tráiler a Balaam y se lo merece. Pero el punto es mire pues, el pastor de mi pastor solía decir: la respuesta fácil, esa no es, decía él. ¿Verdad? Porque cuando le preguntan a uno algo: eso es por tal cosa, eso es por tal otra, y él decía: la respuesta fácil, esa no es, decía. Entonces hay que buscar la respuesta difícil, y ahí la cosa está difícil, hermano. Entonces tenemos que entrar en un análisis de las actitudes que tenía Balaam, y poco a poco vamos a ir desenrollando este nudo, y vamos a salir bendecidos de aquí. Amén. Para eso vino usted, ¿verdad? Entonces mire pues, lo primero que le pasó a Balaam: era un hombre que tenía mucho prestigio. Sí, era un hombre que tenía mucho prestigio. A él lo iban a buscar, y por eso fue que lo fue a buscar Balac, porque Balac sabía que al que él bendecía era bendecido, y al que él maldecía era maldecido. Entonces Balac sabía qué era lo que quería de Balaam. Entonces Balaam tenía un prestigio. Entonces, una de las cosas que tenemos que considerar aquí, hermano, es de que la doctrina de Balaam va a ser una doctrina de mucho prestigio. Pero no necesariamente un prestigio bueno, ¿verdad? Pero va a ser una doctrina que va a ser muy, muy presumida por muchos. Lo otro es que lo llama Balac la primera vez, pero él se niega. Después lo llama Balac la segunda vez, pero él ya acepta. Yo le estoy resumiendo la historia porque yo sé que usted la ha leído. La segunda vez, entonces viene Balaam y ya acepta. Entonces viene, y muy temprano dice que él sale a maldecir a Israel. Luego en el punto 7 empieza a entrar en acción un elemento, hermano. Es el asna. El asna ve que hay un personaje en el camino, y entonces se desvía del camino. Otra cosa, otra característica: azota al asna. Hermano, pero ¿y eso qué tiene que ver, pastor? Espéreme un ratito, después va a querer volver a estos puntos. Viene, y entonces ya la siguiente vez el asna le oprime, como haciéndole tratar de cambiar de actitud, porque el asna ve que está el ángel de Jehová enfrente de Balaam, y que los va a matar porque ve la espada desenvainada. Entonces luego viene este hombre y vuelve a azotar al asna. Ya la siguiente vez el asna ya se detiene y se echa. Y entonces viene Balaam y la azota la tercera vez con una vara. O sea, ese hombre tenía autoridad. Y luego habla con el ángel de Jehová. Pero fíjese que qué cosa más impresionante, hermano. Habla con el asno, con la asna.
Se pone a platicar como que está hablando con su amigo. Él no se sorprende que el asna le hable. ¿Por qué me golpeas? Pero te estás burlando de mí, le dice él, hermano. Pero es que no estás viendo por qué me detuve. ¿Qué te hice yo para que me golpearas? 3 veces, va, que me golpeas. Yo llevo la cuenta. O sea que el asna sabía contar, hermano. Yo llevo la cuenta, sí, pero es que sos una desobediente, hermano. Se pone a platicar con el asna. Entonces eso tiene que ser algo que el Señor nos está enseñando a nosotros, hermano. Algo el Señor nos está enseñando ahí, no era algo natural. Este hombre tenía algo especial. Este hombre como que estaba acostumbrado a ver cosas bien sobrenaturales. Luego pues habla con el ángel de Jehová. Luego se va para un lugar que se llama, no sé si lo logra ver ahí, pero es Bamot Baal, en donde pide 7 altares, 7 becerros, 7 carneros. Luego Jehová le da la bendición para Israel y le dice: vas a bendecir al pueblo de esta manera. Luego entonces se va él y en la cumbre del Pisga vuelve otra vez a edificar 7 altares, 7 becerros, 7 carneros, y Jehová le vuelve a dar la bendición para Israel. Y entonces se va a otra cumbre, ya voy por el punto número 18, la cumbre de Peor. Entonces él pide 7 altares, 7 becerros, 7 carneros, pero ya en el siguiente punto él ya no pide la dirección de Dios. Y en esto está basado la doctrina de Balaam. Luego el siguiente punto que le puse ahí, inicia su bendición llamándose él mismo. Ahí es donde él, mire, cuando él ya no pide la bendición de Dios, cuando él dice: no, si a Dios le gusta bendecir a este pueblo, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a bendecir yo también. Y entonces empieza su bendición y dice: así dice Balaam, el hombre caído, pero de ojos abiertos. Así empieza la alegoría de Balaam, hermano. Y entonces viene, luego profetiza una bendición sobre Israel de esa manera, y luego vuelve otra vez con otra bendición. Vuelve a profetizar como caído. Ahora ya no es solamente la profecía para Israel, sino a que ahora le empieza a profetizar a Moab, a Edom, a Set, a los amalecitas, a los caininitas, a Seir, a Siria, a Eber. Luego se levantó Balaam y se fue de regreso para su tierra. Entonces déjeme decirle algo antes de que pasemos al siguiente punto. La doctrina de Balaam, esto va a ir en función de las actitudes de Balaam. Porque una doctrina no solamente se traslada como una clase magistral o como en una cátedra, sino que la doctrina, hermano, se imparte. La doctrina se imparte. Puede ser una enseñanza tal vez regular, con problemas, como le decía yo la vez pasada, con falta de ortografía, textos tal vez que se equivocan, pero tal vez la presentación no está muy buena. Pero lo que se transmite es un espíritu, es una impartición. Eso es la impartición. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos: cuánto anhelo veros para impartiros un don espiritual. Entonces lo que él hacía es que no solamente llegaba a predicar, y ha de haber predicado lindo, hermano. ¿Quién no quería oír al apóstol Pablo? Pero lo que él hacía era impartir de lo que él llevaba. Y eso es lo más peligroso de las doctrinas, porque se predica una cosa y se imparte otra.
Se dice que hay que vivir en santidad, pero se vive en iniquidad. Se dice que hay que hacer una cosa, por eso el Señor les decía a sus discípulos: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y ellos, eso dice porque no trajimos pan, dijo alguien por ahí. No, hombre, no es por eso. Es porque ellos tienen una doctrina equivocada. Ellos hacen lo que dicen que no se debe hacer. Por eso ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Esa es la doctrina. Esa es la doctrina. La doctrina no es leerse un libro, hermano. Hay libros hermosos. Hay libros de enseñanza bien bonitos, hermano. Y uno los agarra y uno dice: oh, qué cosa más tremenda. Sí, es una información. Eso es algo impresionante. Es formación, es incrementar el acervo cultural, si usted quiere, hermano, estar leyendo y leyendo y leyendo. Pero la doctrina es lo que se imparte a través del que escribió esos libros. Por eso es que en el libro de los Hechos, hermano, la gente dice que cuando se convirtió, agarraban los manojos de libros y los quemaban. Los libros de brujería, de magia, entonces los sacaban y los quemaban. ¿Por qué? Porque esos tenían un espíritu en ellos, no eran solamente papel y tinta. Había una impartición. Entonces uno debe ser bien cuidadoso, hermano. Aún a los lugares en donde uno se va a meter, uno debe ser cuidadoso, porque detrás de eso va una doctrina. Aleluya. No importa que no diga amén, no hay problema. Números 24:5. Mire pues, analicemos un poquito la bendición que dio Balaam. Ahorita vamos a escribir aquí en el pizarrón, hermano. Espéreme un ratito que calentemos los motores. Cuando él empezó, por eso le puse yo las actividades, las actitudes de Balaam. Cuando él empezó a profetizar, la primera profecía el Señor se la dio y le dijo: dile esto al pueblo, y él se la dio. La segunda: dile esto al pueblo, y él se lo dio. La tercera vez él ya no buscó a Jehová. Y entonces, como no buscó a Jehová, lo que sucedió es que viene él, hermano, y empieza a profetizar. Y lo que profetiza es tres cosas. Ahorita le voy a leer la profecía que él dio, aunque tal vez no es tan importante el texto, pero hay tres cosas en esa profecía. Uno, hay un compendio de profecías anteriores. Es decir, cosas que él ya había dicho, que Dios ya le había dicho. Mire pues, es como que alguien viene y le dan una profecía y empieza a decir: dice el Señor. Y el Señor le dijo: dice el Señor, tal y tal cosa va a suceder, y tú que has venido de tal manera, el Señor dice esto y esto y esto y esto. Y es una profecía preciosa de parte de Dios. Pero la próxima vez, el próximo culto, se levanta el mismo hermano y da la profecía lo mismo. Y Dios ya no le dijo. La pregunta sería: ¿es de Dios o no es de Dios? Fue de Dios. Porque Dios se la dio para un momento. Pero no era el momento la siguiente vez para que la diera otra vez. Ya no estaba autorizado. Eso era la profecía para ese momento. Entonces lo que hizo Balaam fue que agarró la profecía como que fuera como decir: yo ya sé qué es lo que Dios va a decir, no hay problema, yo lo voy a decir en lugar de él. Por eso es que él ya no fue a consultar a Jehová, porque él ya creía que podía hacer las cosas por sí mismo. Mire qué cosa más tremenda, hermano, creer que uno puede hacer las cosas por sí mismo. Ahora ya no oro porque todo el mundo ya sé lo que Dios quiere. Ya tengo el mensaje hecho. Si me pongo a orar, puede ser que Dios me lo cambie, mejor no. Ya tengo el bosquejo, el Señor me va a botar todo mi bosquejo.
Y se va uno, hermano, con el mensaje que uno tiene. Y ese no era el mensaje que Dios quería. Entonces eso fue lo que le pasó a Balaam. Entonces, la otra, yo le puse ahí en letritas, mire. Primero, él usó de profecías anteriores. Segundo, él usó de historia. Es como que yo le supiera algo a usted y le profetizo. Ese tu dolor de riñones que tienes, así dice el Señor. Eso tal vez Dios no me lo reveló, eso me lo dijo otro hermano, que alguien tenía dolor de riñones. Y entonces, vengo yo y utilizo eso. Eso fue una de las cosas que hizo Balaam. Empezó y agarró la historia y la puso ahí dentro de la profecía. Va, otra cosa. Y eso es lo más preocupante, que sí tenía revelación de hechos futuros. Porque mire, pues el diablo puede ser lo que usted quiera, pero tiene cosas, sabe cosas que van a suceder. Por eso dice aquí en el libro de Apocalipsis, dice que el diablo ya sabe que le queda poco tiempo. Y muchas de las profecías que uno oye generalmente, hermano, mire, los que son tremendos son los adivinos, los agoreros, todos ellos son terribles, hermano, porque dicen cosas que van a pasar y pasan y la gente se va por eso. Pero ese es un tipo de revelación satánica, diabólica. Entonces lo más terrible de esto es que viene Balaam y junta estas tres cosas. Y qué profecías más impresionantes las que se lanza, hermano. Entonces dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. No, mire, no es que sea mentira. Yo se lo expliqué. No voy a volver otra vez a la explicación. Dice: de sus manos destilarán aguas y su descendencia serán en muchas aguas. Establecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos. Los traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que lo bendijeren y malditos los que te maldijeren. Eso fue la profecía que dio Balaam, ya cuando ya no fue a consultar a Dios. Qué impresionante profecía, hermano. ¿Ah que sí? ¡Ja! Qué impresionante la profecía. Si yo no le dijera de quién es, usted hasta dice: gloria a Dios. Es cierto todo eso que está ahí. Es cierto. Balaam es una de las personas que profetiza y que dice, uno de los textos que uno utiliza mucho, hermano, y que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted no ha usado ese verso, ¿verdad que no? No sabía usted que estaba en la Biblia. Él lo ha usado, hombre, aunque no diga que lo ha usado, pero es porque viene, hermano, una revelación de parte de Dios y es algo cierto. El asunto es que esta profecía no se la avaló Dios. Y entonces yo le puse ahí lo que está en azul. Eso fue revelación. Lo que está en amarillo, eso es historia. Y lo que está en rojo, eso es tomado de unas de las profecías que él ya había dado y que Dios le había dado a él para que dijera. Entonces ve, hermano, Balaam no era cualquier cosa. Balaam era, mire, no solo hablaba con la burra, hermano, sino que mire las cosas tremendas que hacía. Tenía una inspiración. Mire, el diablo, hermano, ahí bien dice el dicho, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice, ¿verdad? Le puede lanzar cosas que son verdaderas,
cosas que son genuinas. Y uno se queda hasta quieto, dice, oh, este hermano que bien profetiza, esta hermana, oh, cómo la usa Dios. Y uno no se da cuenta que es posiblemente una inspiración diabólica. Y pues, ¿sabe por qué le digo esto? Porque esta iglesia moraba donde moraba Satanás. Y tenían ahí a los de la doctrina de Balaam, hermano. Esos de la doctrina de Balaam había que decirles bye bye. Por eso cuando alguien trate de llevarlo a usted por otra doctrina, usted dígale bye bye. Eso no me enseñaron a mí. Eso no lo debo hacer. Eso no lo debo usar. Así no dice la Biblia. No, hermano, es que es la nueva ola. Ok, pero esa no es mi doctrina. Entonces, ya anotó eso. Mire pues, características de Balaam. Él dice, caído, dice. Balaam, ¿qué sos? Soy un caído. Oh, bueno, ok. Caído es la palabra nafal. Y ahí le puse el número. De ojos abiertos. O sea que miraba cosas. Por eso es que le llaman el vidente. En la Biblia, en una parte de la Biblia le llaman el profeta. En otros lados le llaman el vidente. Pero él veía cosas y él sabía cosas. Pero le voy a seguir poniendo aquí esto. Caído, de ojos abiertos, que oyó los dichos de Dios. Oyó los dichos de Dios. Ahí la palabra Dios es la palabra Él. Él es la palabra Dios. Que sabe la ciencia del Altísimo. Mire hasta dónde se va Balaam, hermano. Que sabe la ciencia del Elyon. El Elyon es el más alto, es la esencia de Dios. Por eso es que uno de los errores, el error más fuerte que tuvo Luzbel cuando cayó, es que dijo, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Él no dijo seré semejante a Dios, seré semejante al más alto, al Altísimo, al Elyon. Y de ahí el Señor lo destronó. Que vio la visión del Omnipotente. Eso lo dice Balaam. Y al hablar del Omnipotente habla del Shaddai. Que vio la visión del Shaddai, del Omnipotente. Y esto está refiriéndose, hermano, al Espíritu Santo de Dios. Caído, dice él otra vez, de ojos abiertos. Y como que cerrara su alocución, dando a entender qué es Él y quién es Él. Y cómo es Él, diría alguien por ahí. Esa palabra nafal es la derivación de nefil. Es decir, que nefil viene de esta palabra nafal. Y ahí le puse los números Strongs para que usted vaya y lo corrobore, hermano. Y esa palabra nefil es una palabra que en Génesis capítulo 6, verso 4, está refiriéndose a una especie de tirano, gigantes, caídos o que hacen caer. Dice Génesis capítulo 6, verso 4, y había gigantes, había nefiles,
o Nefilim, les dicen en alguna traducción. Había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, en la tierra, y ahora sí permítame que le haga un dibujo aquí, hermano. Pero en la tierra habían mujeres. Habían mujeres. Y en Génesis capítulo 6, Génesis 6:4 es, ¿verdad? Habían hijos de Dios. Que descendieron al ver a las mujeres. Y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces, cuando estos hijos de Dios se metieron con estas mujeres, empezaron a hacer una nueva raza. Empezaron a procrear, y dice aquí, estos fueron los valientes, los giborim le llama ahí, los gibores le voy a poner yo, ¿verdad? Los gibores. Y en ese tiempo habían no solamente gibores, sino que habían nefilim. Habían, digamos, aquí son nefiles, ¿verdad? Pero en plural son nefilim, que son gigantes, son tiranos, son caídos. Nefilim significa caído. Entonces, en medio de la proliferación y de la promiscuidad sexual que había en ese tiempo, vamos a poner esto, hermano, porque es importante. Se empezó a dar una degeneración sobre la tierra. Eso es Génesis capítulo 6. Pero hay otro verso aquí. Números capítulo 13. Cuando ellos llegaron a Canaán, habían, dice, también vimos ahí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esos, yo les puse ahí en azul la palabra a la que se está refiriendo ahí. Había nefilim en ese tiempo. Había caídos en ese tiempo, y estos caídos, hermano, estaban antes del diluvio, estaban antes y estaban después del diluvio. Pero sigamos aquí porque le quiero enseñar más o menos por dónde es que estaban. Ahí ve usted un mapa del oriente, ¿verdad? Ahí está Israel del lado izquierdo, ahí está Siria, está Irak, y digamos la ubicación geográfica de estos lugares es el lugar en donde Dios toma a Balaam. Dios agarra a Balaam y lo saca y lo lleva para maldecir al pueblo que estaba entrando a la tierra prometida. Y entonces lo toma de aquí. Aquí hay, no sé si usted logra ver ahí, pero ahí hay dos ríos. Hay un río Tigris y hay un río Éufrates. Eso quedaba al oriente de Israel. Eso quedaba al oriente. Yo le puse por eso ahí una brújula para que nos ubiquemos. En la parte oriental estaba Balaam, pero no solamente estaba Balaam, sino que habían otros habitantes o visitantes del oriente que la Biblia menciona.
Y esos visitantes del oriente hacían su recorrido hacia Israel o hacia la tierra, hacia Canaán, hacia Palestina, porque era el lugar en donde Dios había establecido a su pueblo y la tierra que Dios le había entregado. Entonces, pero ellos caminaban hacia el oriente. Y yo no quisiera extenderme mucho en esto, porque yo di un tema la vez pasada que se llamaba Los hijos del oriente, y le recomendaría que lo escuchara. Pero ahí, en ese lugar, digamos, se fue Caín. Ahí están las citas. Caín se fue para el oriente. Abraham fue tomado también del oriente, de Mesopotamia. Cam habitó en el oriente, Nimrod habitó en el oriente, Job dice que era uno de los más grandes de los orientales. Amalek fue llamado también del oriente. Los magos que visitaron a Jesús cuando había nacido en Belén, dice que ellos venían del oriente, venían siguiendo una estrella que vieron en el oriente. Y los reyes que menciona Apocalipsis capítulo 16 verso número 12, dentro de ellos está un hombre, un personaje muy notable que se llamaba Balaam, de mucho prestigio. Imagínense irlo a buscar hasta el oriente para traerlo a maldecir a un pueblo. Es porque era un personaje importante, era uno de los caídos importantes. Yo le puse ahí un dragón. ¿Sabe por qué? Porque las religiones orientales son las culturas orientales son de las más antiguas que hay sobre la tierra, y que tienen mucho misticismo y que están relacionadas con el dragón. Yo no sé si usted se recuerda de la historia, pero Abraham, dice que Abraham y los padres de Abraham eran idólatras, hasta que Dios los tomó y los llamó, y de ahí sacó el pueblo de Israel. Pero ellos vivían en una idolatría antes de que el pueblo de Israel fuera llamado pueblo, porque Abraham pues todavía no había engendrado, ¿verdad? Ok, entonces Génesis capítulo 6 verso 4 dice: los nefilim existían en la tierra por aquel entonces, y también después, ahí está, mire, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Esa es una versión que yo le puse ahí, la Biblia de Jerusalén, que es un poquito más claro. Pero yo tomé un pasaje, un trozo de un libro, y le puse ahí la reseña. Es un libro apócrifo, se llama el libro de Enoc. Y este libro dice algo interesante respecto a esto, hermano. Dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, y a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Dice: quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron. Yo le puse ahí la referencia porque es tomado de un libro apócrifo que precisamente la Biblia lo menciona, ¿verdad? Menciona la profecía de Enoc. Entonces yo tomé eso de ahí para decirle, hermano, la época en la que estaban viviendo estos seres en Génesis capítulo 6 era es la clave para entender qué es lo que trae. No, yo creo que estoy predicando y mi hijo me está llamando, ¿verdad? Tal vez si le escribes ahí para que entonces mire, esta es la clave. Esta es la clave para poder entender la doctrina de Balaam. Espéreme, todavía no he terminado de abrir el paquete. Es temprano, ya tenemos unos minutillos más. Esa es la clave. La época en que ellos estaban viviendo y lo que solían hacer los caídos.
Por eso es que Balaam cuando habla su profecía, dice, este es Balaam, yo soy un caído. Tengo los ojos abiertos, oí las cosas tremendas que suceden ahí arriba. Conozco secretos de Dios y sé dónde está el Altísimo. Hermano, él no era cualquier cosa. Él no era cualquier cosa. Él no era cualquier hechicero, el brujo de allá de la esquina. Aunque son tremendos, pero él tenía una categoría superior, hermano. Aparece en la Biblia, de repente aparece Balaam y nadie sabe de dónde se obtuvo. Y él tiene que decir que es su genealogía, es decir, de dónde él vino. Sigamos pues, sigamos. ¿Qué hay en la cátedra de Balaam? ¿Sí tomó nota de esto, verdad? Ok. ¿Qué hay en la cátedra de Balaam? Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, lo primero, y eso ya lo hemos estudiado, por eso no me quiero detener mucho en esto, hermano, de que la primera cosa que sucede con Balaam es que lanza un error. Mire pues, ¿sabe cómo que es? Como cuando hay un virus en la computadora, lo primero que hace es mandar una señal de alerta, una señal de error. Algo hay malo, hay que ponerle un antivirus, hay que activarle alguna situación para que bloquee eso, para que lo empiece a atacar, porque si no, la máquina se va a contaminar. Entonces, eso es lo primero que hace Balaam. Lo primero que enseña es el error. No enseña directamente la doctrina, sino que lo primero que hace es llevarlo por un camino paso a paso. Y el error, el primer error es el lucro. Ahí está, ¿ve? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces el lucro habla, ¿de qué habla el lucro, hermano? De lucro habla, mire, lo voy a poner aquí. El error habla de money. Pero eso es lo primero. Usted sabe que hay gente que ya no le importa el dinero, hermano. Hay gente que ya no. Uno sí, ¿verdad? Porque obviamente, hermano. Pero hay gente que dice, no, si yo ahora dinero ya no quiero, ya tengo suficiente, ya no sé qué voy a hacer con todo ese dinero. Ni gastándome $1 millón diarios, me los acabo todos en 100 años. Por ahí va la cosa. Porque alquilaron, oiga el error, alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Entonces, lo primero es el dinero, el alquiler. Y hermano, y eso se da mucho. Eso se da mucho. La gente está muy metida en el dinero. Y la doctrina de Balaam empieza con eso, pero no es eso. Empiezan con ese error. El buscar el dinero, el buscar las riquezas, el alquilarse. Y por eso es que hay mucha gente, hermano, que ahorita está polarizado mucho el evangelio, ¿verdad? Porque están los que se oponen a la teología de la prosperidad, y están los que están metidos dentro del asunto de la prosperidad. Unos están, hermano, haciendo plata y como locos, hermano, buscando eso, y los otros del otro lado les están tirando huevos, y les están tirando naranjas podridas, y les están tirando tomates, hermano, porque no.
No se puede lucrar con el evangelio. Pero eso es solo el principio. Ahorita vamos a llegar a la doctrina. En unos minutos, espéreme un ratito, hermano, por favor, no se me vaya. No se vaya del aire todavía. Según de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí ya no es solo el dinero, hermano, y no estamos hablando de un premio monetario necesariamente, sino que aquí estamos más hablando del camino, ¿verdad? El camino es, después del dinero viene la fama. Entonces ya no les importa tanto, hermano, el tener dinero. Ya tienen dinero, ya saben lo que es andar en helicóptero. Ellos ya saben lo que es viajar por todo el mundo en su jet privado. Ellos ya saben lo que es tener una mansión en cada país. Ellos ya saben eso. Ahora lo que buscan es algo más que satisfaga su alma. Y entonces ese es el camino que lleva la doctrina de Balaam. Y es el ser famosos, tener un prestigio, tener un renombre. Esa es una de las cosas que se consiguen en el oriente. Por eso es que Nimrod habitó en el oriente y Sinar estaba en el oriente, donde él construyó la torre en el oriente. ¿Por qué? Porque hagámonos un nombre, seamos famosos, seamos grandes, pongámosle luces tremendas ahí y una pantalla de televisión que diga mi nombre y mi cara ahí apareciendo en todos los ángulos en 3D. Ahora se quieren volver famosos. Ya el dinero ya no es nada. El dinero ya no les satisface. Dice, tengo 40 Ferraris ahí estacionados, no uso ni uno. Ya no quiero eso. Tengo una cuenta de banco que ya no le alcanzan los números a la cuenta y no la puedo usar. Ahora lo que quiero es que se conozca mi nombre. Ese es un camino de perdición, el de Balaam. Pero en Apocalipsis 2:14 dice, el que leímos, ¿verdad? Los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ya el tercer punto de esto, aquí ya viene gruesa la cosa, hermano. Aquí ya viene seria el asunto, porque es que esta doctrina de Balaam trae, aquí le voy a poner, mire, esta doctrina trae fornicación. Fornicación le voy a poner. Ahorita lo voy a explicar. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Ok. Entonces, yo le puse ahí la fortaleza de los caídos. ¿Por qué? Porque primero empiezan a hacer su reino. Primero empiezan cayendo en este error. Después se van por este camino. Y entonces ya hacen su reino de fornicación. Y esta palabra fornicación es la palabra porneio, de donde viene pornografía. ¿Y qué es pornografía? Es obscenidad, es lujuria y es concupiscencia. Entonces, al final de cuentas, están llegando esto, hermano, conduce hacia esto. Y por eso dice, será como en los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Esto. Será como en los días de Lot. ¿Qué había en los días de Lot? Esto. Pero esto, hermano,
Los días de Lot y los días de Noé son días que se van a manifestar dentro de la iglesia. Por eso es que le dice a la iglesia de Pérgamo, le dice: tienes ahí a los que enseñan estas cosas. Entonces ahora resulta que dentro de la iglesia se dan clases de orientación sexual torcida. Ahora resulta que como el mensaje está un poquito aburrido, meto dentro de la plática obscenidades para provocar que la gente o se ría. Lo que está haciendo es que está llevándose a la congregación a través de la doctrina de Balaam. El mundo está podrido. Ayer o antier salió una noticia de la BBC, que se supone que es un medio pues bastante serio, ¿no? De noticias, en donde ellos decían que la pornografía era educativa y que deberían de implementarla dentro de las escuelas para que los niños no tuvieran que verla en la soledad, en la oscuridad o en lo escondido, sino que les explicaran directamente qué es y que los dejaran acceder a eso. Eso es lo que pasó aquí. Los caídos buscando mujeres. Y eso, hermano, mire, uno de los problemas más tremendos que hay dentro de la iglesia, que es como un cáncer, es la pornografía. Y aquí se pone seria la cosa. Pastor, ahí quería llegar usted, qué cosa más tremenda, mejor si hubiera terminado el tiempo. Pero mire, hermano, la obscenidad, la lujuria, la concupiscencia son cosas que destruyen el alma y que corrompen las conciencias. Corrompen las conciencias. Y aquí es donde yo hago el link. Mire, me quedan poquitos minutos, pero me queda para hacer el link con lo que hablamos aquí de la iglesia y que yo le puse el título a la iglesia aquí, mire. Aquí está. La iglesia que no ha negado la fe. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a este verso, a esta parte de aquí. Porque esta corriente de adoctrinamiento es una corriente muy sutil y que se puede ir metiendo dentro de las iglesias si no paramos eso. Pues que no, hermano, mire, uno no es que uno quiera conocer la vida a la gente, pero por lo menos sí a los que están ministrando. Porque puede haber ahí una doctrina equivocada y la cosa se pone terrible, hermano, porque entonces metemos el porno, lo metemos a la congregación. Yo he oído de iglesias que han tenido problemas de esos serios, hermano, de homosexualismo, congregaciones. Ay, qué seria la cosa, ¿verdad? Esa es la fortaleza de los caídos. Yo le puse así, la fortaleza de los caídos, la fortaleza de Balaam, llevar hacia la fornicación. Solo estuvo Balaam en el monte
Eso es, lo ve usted en Números capítulo 22, en Números capítulo 23 y en Números capítulo 24. Pero solo se cierra el capítulo de Balaam, y en el siguiente capítulo el pueblo está fornicando. O sea que solo llega Balaam y tira la bomba y se va. Y se queda el pueblo amarrado a la fornicación. 24,000 muertos a causa de Balaam. Y es triste saber, hermano, que muchos han caído. Muchos han caído en eso. Y cómo les cuesta levantarse. Mire pues, leamos esto mejor, Deuteronomio 27:21. Maldito el que se ayuntare con cualquier clase de bestia, y dirá todo el pueblo amén. Entonces aquí, mire, es que aquí vienen otras cosas tremendas, hombre. Porque aquí mire, Balaam estaba acostumbrado a ver tantas cosas. Balaam era uno de los líderes, de los videntes de ese tiempo, enemigos del pueblo de Israel. Y en este tiempo, yo encontré por ahí un texto que se lo voy a poner aquí, hermano. A ver si usted me da permiso, como ya nos vamos, ¿verdad? Yo encontré un texto ahí en ese libro de Enoc. Dice: entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Dice esto, ¿verdad? Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, contra todas las bestias de la tierra, porque es que Dios les había prohibido al pueblo de Israel, les había dicho: maldito el que se acueste con una vaca o con un asno o con una asna. Ellos habían llegado a ese tipo de mire, hermano, el problema de índole sexual es como una represa que se empieza a rajar y a romper. Ya una vez está roto, hermano, ese es un desborde. Ahí ya no hay freno. Una cosa lleva a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Es como la droga. Antes se ponía bien loco con un pedacito así de marihuana, hermano. Ahora se fuma de aquellos de papel periódico así grandotes. Ya no le hacen nada. Ahora ya necesita algo más fuerte. Ahora necesita inyectarse. Ahora necesita, hermano, ya no hay parte del cuerpo en donde no se haya inyectado a ese nivel. ¿Por qué? Así es la pornografía. Así es la pornografía. Ay, hermano. Por eso es que si hay alguien que tiene ese problema, no lo digo por usted, por los que están en las cámaras, ¿verdad? Tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda. Tiene que llegar y decir: help, estoy en la doctrina de Balaam, hermano pastor, sáqueme de ahí. Hermano, ¿por qué cree usted que la pornografía infantil ha llegado a niveles tan grandes? Porque la gente ya no se satisface con otro tipo de pornografía. Qué cosa más terrible, hombre. Entonces dice aquí: y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles, contra los peces, y se devoraban los unos la carne de los otros, y bebían la sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Y ahí le puse la fuente. Entonces, cuando se corrompe la conciencia, se está atentando en contra de la fe. Ahorita le voy a dar el verso, porque ya este es el último slide, hermano. Sí, se lo prometo, el último slide, lo único que tiene varios puntos. Primero, si alguien se durmió durante todo el mensaje, este es un buen momento para que se despierte y para que tome nota de este resumen. Inicia forjándose un prestigio.
Mire qué cosa más tremenda. Luego, menciona frecuentemente el nombre de Dios. Es que Balaam era tremendo, hermano. Le voy a ir a preguntar a Jehová, decía él. Le voy a decir a Dios. Si Dios me da permiso, primero Dios sí. Y por eso es que hay que tener cuidado, hermano, aún con la música, porque hay mucha música que menciona a Jesús, a Jesús, a Jesús, y por eso es que creen que es música cristiana. Es que mire cómo dice, a cada ratito dice Jesus, Jesus, Jesus. Balaam a cada ratito mencionaba a Dios, hermano, y no por eso lo hacía cristiano. Hay que ver cuál es la doctrina, hay que ver cuál es el espíritu que está detrás de eso. Hay gente que solo dice gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Usted no sabe qué espíritu lo está moviendo para decir eso. Se mueve en lo sobrenatural. La doctrina de Balaam es terrible, hermano. Ya no me queda tiempo, ya se lo doy rápido. Mire pues, lo otro, la extravagancia. Él pedía siempre, tráiganme 7, hagan 7 altares, 7 becerros, 7 esto, hermano. Parecía muy espiritual. Se movía mucho en lo extravagante. No por hacer algo extravagante, es algo espiritual. Gente que le gusta eso, ¿verdad? Luces y un montón de cosas, hermano. Y posiblemente detrás de todo eso hay una doctrina equivocada. Lo otro, empieza yendo en pos del dinero y termina creando sus propias doctrinas. Eso ya lo expliqué. Ya no consulta a Dios. Y aconseja libertinaje y perversión. 1 Timoteo 1:19 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí se lo voy a poner, mire, 1 Timoteo 1:19. La conciencia corrompida lleva hacia una pérdida de la fe. Cuando aquí hay corrupción, aquí se naufraga. Entonces por eso es que le dice el Señor a la iglesia: no has negado la fe. Eso te ha salvado. A pesar de tantas cosas que han sucedido ahí, que no sacas a esos que están haciendo cosas pervertidas. No has negado la fe. Ya cuando empieza a negarse la fe, hermano, es porque ya la doctrina de Balaam ya pegó bien profundo. Bueno, pero oremos, hermano, porque aquí la cosa se puso seria. Aquí la cosa se puso tremenda.